Me presento, la anterior vez creo que no me presenté, si hay personas nuevas que se están conectando por primera vez por aquí, bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Mónica Rosales, están en Pintura y Arte con Moni y en esta transmisión quiero enseñarles un poquito más acerca del maravilloso mundo de la pintura. Hoy vamos a trabajar en una pieza que está marcada y cortada en láser y vamos a pintar en estilo country. Pero no vamos a hacer todo el trabajo porque mi idea no es cansarlas y aburrirlas. Nos vamos a enfocar hoy día en la maceta para que ustedes también sepan cómo se puede pintar una maceta simplemente dando un fondo y poniendo 2 o 3 sombras. Le podemos dar volumen a nuestras piezas. Y esta otra parte la vamos a dejar para otra clase. Entonces vamos a trabajar de esa forma. Así que ahora nos vamos a concentrar en la macetita. ¿Les parece? Esta maceta tiene un caracol que tampoco lo vamos a pintar porque nos vamos a enfocar plenamente en la maceta. A esta pieza yo ya le di una base de sellador multipropósito o también puede ser barniz. Les había dicho que cuando las piezas son cortadas en láser yo le doy una capa de sellador y si no tengo sellador a la mano también utilizo barniz o la carpicola aguada para que la pieza no absorba tanta pintura. Si el corte es en carpintería normal, entonces es mejor darle una base antes, sobre todo para trabajar los bordes y lijar y de ahí, bueno, recién dar color. Yo no utilizo el blanco directamente sobre los cortes láser porque la pintura con la que trabajo da una excelente cobertura, así que no es necesario. Y si utilizo blancos cuando voy a pintar colores claros, tonos pasteles, porque a veces poner blanco también perjudica. Por ejemplo, si voy a poner encima un rojo o un azul, entonces ahí también uno se demora en cubrir por precisamente la base blanca que le hemos puesto. Entonces vamos a comenzar a pintar y bueno, aquí vamos a hablar primero de los colores que vamos a utilizar. Aquí yo tengo un color que se llama calabaza picante, que vamos a utilizar, y el color arena. Estos dos yo voy a utilizar para dar la base. A este color calabaza picante, que es muy fuerte, aquí enseguida lo van a ver, voy a rebajar un poco con el color arena. Fíjense que es súper fuerte, entonces para bajar el tono yo no pongo directamente blanco, sino utilizo un tono claro como este, que es un color beige más o menos, que se llama arena del desierto. Entonces aclaro un poco ese tono porque yo quiero sombrear y si el tono es fuerte, entonces tendría que ir con una sombra mucho más fuerte. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mezclar la primera mano, yo no doy con agua. Ahorita solamente el pincel estaba hidratado y con lo que tenía el pincel estoy haciendo la mezcla de mis acrílicos. Que esto también es útil para cuando no tenemos colores. Mezclando los colores podemos sacar nuevos tonos. Entonces miren, yo lo que he hecho es mezclar y tener un tono mucho más clarito que el del tono calabaza picante. Entonces sin agua directamente voy a venir aquí a mi maceta. Aquí hay una basurita y voy a comenzar a pintar por el borde, dejando el borde del dibujo. Si es que estás pintando en un corte normal, entonces toca transferir el diseño y de ahí dar los fondos. Y miren, sin agua voy estirando la pintura y haciendo este movimiento para que todo quede. De preferencia voy a respetar la forma. La maceta tiene aquí un borde y ese yo lo voy a pintar así en horizontal. Y el resto de la maceta voy a pintar en horizontal. Solo que aquí yo igual voy a respetar el caracolito, tiene un caracolito adelante. Por aquí.
Aquí hay una punta. Y no importa si me paso un poquito al caracol porque después va a ser lo último que voy a pintar porque está adelante de la maceta. Y en la pintura les había dicho que siempre pintamos por planos. Primero pintando lo que está al fondo y luego vamos avanzando hasta lo que está en el frente. En estos lugares, para estos lugares que son chiquitos, yo puedo utilizar un pincel más pequeño, con lo que ustedes se sientan cómodas, o también un pincel redondo para entrar en estas puntitas de aquí. Y con eso ya luego terminamos de extender. Entonces hasta ahí, fíjense, ya está la base de nuestra madera y voy a secar para hacer una lija suavita. Así que van a disculpar la bulla. Una vez quedado el fondo, voy a agarrar una lija de agua. Yo utilizo la número 600. De preferencia que sean estas lijas claritas, así no dejan mancha. Y voy a hacer una lija suave por todo el lugar, sobre todo para sacar mi pintura tenía basuritas, así que eso me va a ayudar a limpiar. Aquí es importante que no lo hagamos con fuerza hasta retirar el color, es simplemente para emparejar. Una lija suave, retiramos el polvillo y vamos a darle la segunda mano aguada, ya simplemente para emparejar. Fíjense que con una aparentemente está bien, pero yo le doy 2 manos para que quede bien cubierto. Y para la segunda mano, sí, a ver si se acuerdan, las chicas que estuvieron en la anterior transmisión, yo les había contado que para la segunda mano, ahí sí ya diluyo y pongo un poquito más de agua en la base porque ahora quiero emparejar la pintura, ya no quiero cubrir. La primera mano es para cubrir y ahora solamente quiero dejarla pareja. Entonces ahí y vuelvo a pintar. Empiezo del borde, voy haciendo primero la forma y de ahí voy jalando hacia este borde en vertical. Una vez que he hecho hacia arriba, entonces voy a pintar en el otro sentido el resto de la maceta. Bien, vamos a empezar ahora con el sombreado y para eso vamos a utilizar los pinceles angulares. Como es una pieza grande, yo voy a utilizar este pincel que es de 3/4, más o menos es de 2 centímetros de ancho la virola. Y como les había comentado, voy a empezar sombreando primero con el color canela clara. Vamos a poner aquí un poquito de pintura. Y vamos a ir hidratando el pincel. Entonces, para sombrear, aquí yo tengo una servilleta y estoy trabajando sobre un azulejo. Y bueno, el sombreado es cargar el pincel, quitar el exceso de agua y la puntita más larga voy a poner voy a cargar el acrílico, pero estoy haciendo una carga lateral. Aquí, a ver si se ve así, una carga lateral. ¿Para qué? Para que la pintura suba hasta el pelo un poquito más y no solo la puntita, para que ya no tenga que estar ahí cargue y cargue a cada rato y pueda hacer trazos más largos también. Bien, entonces una vez que construyo el sombreado, fíjense que varias veces yo pasé, fui y volví hasta lograr ese degradado, que en la punta quede oscuro y que se vaya degradando el color, pero que no llegue hasta la parte cortita del pincel. Y aquí vamos a hacer en 2 pasos. En primer lugar, voy a hacer el lateral de la madera, el lateral de la maceta, quiero decir. Ahí
La primera capa del sombreado es muy, muy suave, no se nota mucho. Por eso que el country es prácticamente sombrear, dar varias capas de sombras. Entonces yo voy a hacer sombras amplias. Y primero voy a trabajar todas las sombras que están en vertical, es decir, voy a mover aquí. Otra cosa importante es que muevan su madera como les sea más cómodo trabajar. No tienen que tener la estática. Entonces yo estoy trabajando las sombras verticales y este lado igual voy a hacer una por ahí y luego otra por aquí. Fíjense que la primera es súper suavita. Una vez que he sombreado eso, voy a secar para hacer en el otro sentido. Bien, voy a volver a cargar el pincel y a construir el sombreado. Y vamos a hacer ahora en el otro sentido. Aquí, como la hojita está saliendo de la maceta y la flor, la rosa también, entonces yo tengo que venir por el contorno de toda la maceta, porque ahí quiere decir que hay sombra. Entonces voy a ir caminando con el pincel. No tiene que ser de un solo trazo, ni hacerlo sin respirar o querer hacerlo todo que quede bien a la primera. No, van llevando la pintura así. En un principio yo casi que ni respiraba y hacía de uno solo, quería hacer. Y ahí la pintura se va adelgazando y llega un momento en que no tiene el pincel pintura. Entonces aquí, fíjense que yo voy caminando y puedo volver atrás, puedo corregir. Entonces da para llevar y traer siempre y cuando la madera esté humectada. Esa sombra sería ahí y otra tenemos que hacer por aquí abajo. Como es una sola línea y es una línea recta, puedo o bien empezar de aquí o también puedo pararme en el centro y hacer a un lado y luego al otro. Y de esta manera voy a llevar la pintura uniformemente. Entonces ahí es una sombra muy, muy suavita. Vamos a secar nuestra primera sombra y vamos a hacerlo nuevamente con el mismo color. Bien, aquí fíjense que apenas se ve una línea casi imperceptible. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando queremos hacer sombras amplias, esto voy a limpiar porque como se me seca también con la secadora, luego me hace basurita y ensucio el trabajo. Seguimos con el color canela clara y ahora aquí yo quiero que vean la sombra para que sea amplia. Fíjense dónde estoy empezando. Casi a medio centímetro. Y de ahí estiro y fíjense cómo ya va ampliándose cuando queremos sombras anchas. A mí me gustan sombras anchas porque a veces de tanto ir y venir se nos vuelve una línea y en vez de una sombra parece un delineado. ¿Sí o no? A ver, cuéntenme si no les pasa eso. Aquí igual, empiezo antes, voy a volver a cargar, empiezo aquí, fíjense, donde estoy depositando la pintura y ahí, de ahí solamente estiro y llevo hasta el borde de la macetita. Al otro lado voy a hacer lo mismo. Cargo, construyo la sombra o el degradado y voy a empezar aquí antes y de ahí voy empujando con el pincel y ya se genera una sombra más ancha. Aquí igual, antes y de ahí llevo. Vamos a secar para hacer el otro lado de la maceta, aquí y aquí. Ahí está, se va viendo cómo va tomando volumen. Ahora vamos a hacer lo mismo, solamente que al otro lado
tomo el pincel, cargo la pintura y ahora vamos a empezar igual, un poquito antes. Si está con mucha agua, en la misma servilleta yo voy descargando y fíjense que no hago todo de un solo movimiento, sino voy haciendo como si fuera un peinado, se llama. Esta técnica la aprendí con una profesora en Brasil y este es otro estilo de sombreado donde vamos jalando la pintura de un lado hacia el otro, donde no necesariamente tenemos que ir tal cual la línea del dibujo. Ahí está, ahora vamos a hacerlo por abajo. Y aquí también puedo depositar antes la pintura. Fíjense dónde está y desde ahí yo voy a ir subiendo hasta el borde de la macetita. Ahí está. Se le aplica agua al pincel. De hecho, incluso miren, el agua que estoy utilizando es el mismo con el que di la base. Entonces yo hidrato el pincel, escurro en el frasquito o en el tanque que tengan su agua, pero el pincel sigue mojado. Quito el exceso de agua un poquito, no lo seco, no hago presión sobre el papel porque ahí voy a perder humedad. Y para construir el sombreado o el degradado tiene que haber pintura y humedad. Agua para que se genere esto que es el degradado. Entonces, el pincel angular funciona hidratado. En la parte más larga está con pintura y en la parte más corta con agua. Por eso hacemos la construcción del sombreado fuera, para ya tenerlo degradado, y cuando ya tenemos ese degradé, recién venimos aquí a la pieza o al proyecto que estamos sombreando. Y aquí voy a volver a hacer lo mismo, no tiene que ser, como les decía, así perfecto, que pasar de una y queremos delinearlo, no. Es una sombra lo que estamos haciendo y tiene que tener también movimiento. Reparto antes y de ahí voy jalando. Vamos a aumentar para la parte de abajo. Y vamos a hacer aquí. Fíjense dónde estoy dejando la pintura y de ahí subo hacia, y siento que el pincel está raspando, entonces lo humedezco un poquito para que pueda deslizar la pintura. Y si yo deposito antes, fíjense ahí, no pasa nada si está hidratado el pincel y la pintura está con agua y pintura, entonces me va a permitir mover la pintura hasta donde yo quiera. ¿Ven? Y así vamos alargando la sombra. En este lugar de aquí, por ejemplo, voy a hacer una sombra igual. Y aquí vamos a poner a este lado la pintura. Voy a poner un poco más para que se vea en la cámara. ¿Ve? Y de ahí voy a ir jalando en diagonal, cosa de que la esquinita de esa maceta quede mucho más quemada. Ahora voy a secar. Entonces, esa sería la primera sombra de color. Lo hemos hecho 3 veces y ahorita van a entender por qué. Porque sobre esto voy a poner otra sombra. Aquí puedo acentuar. Y aquí ya voy a entrar a trabajar con el color rojo de napa, que van a ver que de rojo no va a tener nada la maceta. Ahora miren cómo es el color. A ver si se ve, es un rojo de rockwood se llama. No, rojo de napa. Y es un guindo muy fuerte, pero aquí yo lo voy a utilizar como una transparencia. Miren lo fuerte que es el tono. Sin embargo, yo lo voy a degradar bien, casi como si fuera una acuarela. Y voy a volver a repetir. Voy a volver a repetir aquí para que lo vean. En los mismos lugares puedo entrar un poquito antes
y va a ir dando profundidad a mi maceta. Voy a hacer igual al otro lado. Y aquí la idea es que no tapemos el color que acabamos de hacer. Por eso yo empezaba antes la sombra. No sé si se alcanza a notar, ya cuando seque lo van a ver. Por eso es que la primera sombra yo la hice más profunda, porque esta otra no quiero que tape la primera que yo hice. Y así podemos poner 2, 3, hasta 4 sombras en un mismo lugar. Y el efecto se ve hermoso. Aquí abajo igual voy a hacer primero, voy a trabajar primero los lugares verticales y después doy una secadita para hacer el otro lado. Ahora vamos a hacer al otro lado. Y ahí se ve. Y fíjense que todo el pincel asiento a la madera. Generalmente cuando no tenemos práctica o le tenemos miedo al pincel, pensamos que lo va a manchar y por, no sé si es un reflejo natural, manejamos solo la punta. No, este pincel está diseñado así para que todo el pincel esté asentado sobre el trabajo, porque la parte corta le va dando humedad y va haciendo también que se genere ese degradado, que se forme ese degradado. Ahora vamos a venir por aquí, empiezo en el centro. Y si me paso al otro lado, limpio en ese momento, enjuago mi pincel y con el mismo pincel puedo barrer si es que me hubiera pasado al otro lado. Aquí también me falta, aquí, en la punta. Y ahí se va quemando. Entonces ahora vamos a secar para hacer una última sombra con otro color. Y aquí lo que hago es, de nuevo, cargo lateralmente, pero aquí tengo que tener cuidado de ir descargando para que vaya bajando la intensidad, porque tampoco quiero que quede negra la pieza por el borde. Entonces, más o menos que quede ahí. Y vamos a hacer de nuevo lo mismo. Y ya esta es la última sombra. Aquí puedo empezar del medio y voy distribuyendo el color a ambos lados de la maceta. A ver si se alcanza a distinguir la diferencia con el otro, con el anterior sombreado. Entonces, en resumen, aquí estamos poniendo cuántos colores de sombra. A ver si están atentas. Aquí también. Cuesta en un principio aprender a dominar tal vez este pincel, pero es la clave. Y en eso es la ventaja de ahora tener cursos en línea, porque tú puedes ver los videos una y otra vez. Yo tenía que pagar por clase, y las que van a taller y han ido a taller saben que en una clase no se hace un proyecto. En 5 clases se termina quizás una pieza y hacemos solo en una clase el sombreado. Entonces, en cambio, con un curso virtual tenemos la ventaja de ver y rever el video y ver la posición. Y otra cosa también, la pintura no es solo vista, es oído. Cuando, al menos es lo que yo les digo a las chicas cuando estoy explicando, que escuchen también lo que estoy diciendo, porque solamente viendo, al querer hacer, quizás no nos sale, pero si escuchamos, el pincel echado o la mano apoyada, o que el pincel de este lado, el pincel parado, todo eso que vamos escuchando y vamos haciendo lo que estamos escuchando, también nos ayuda mucho a llegar al resultado que queremos. Entonces, vean, ahora vamos aquí a este lado. Así que no le tengan miedo al sombreado.
más bien que deberían verlo como un desafío, un reto, de que ese pincel no les va a ganar, que ustedes lo van a dominar y que pueden practicar, no necesitan estar 2 horas, que se pongan como objetivo 10 minutos al día en una hoja, hacer primero líneas, luego curvas, ahí yo les aseguro que van a tener resultados. Ahí está, y por último nos falta aquí abajito. Y enseguida vamos a hacer con las luces, vamos a trabajar con las luces secas. Este negro suave me ayuda a quemar el color y a que quede mucho más difuminada, mucho más marcada y definida la maceta. Ahora voy a secar y vamos a trabajar ya las luces secas. Ya no voy a utilizar este pincel por ahora. Y aquí, fíjense cómo va tomando volumen nuestra macetita. Voy a hacer bulla una vez más. Y bueno, aquí ya vamos a trabajar ahora lo que son las luces secas, que también existen sombras secas, todo depende del color que estamos utilizando para hacer el efecto, ya sea de luz o de sombra. Y para eso yo voy a utilizar este color que es miel. Así que aquí voy a poner un poco. Y para eso utilizo este pincel que es pincel pituá, pincel de stencil, pero también sirven los pinceles de mango amarillo que son de cerda dura. Y aquí un cartón y voy a descargar así en vaivén. ¿Por qué en vaivén? Porque yo necesito que la pintura salga del pincel. No hago la descarga en círculo porque ahí solamente está dando vueltas la pintura y al final termina haciéndonos una mancha en el trabajo y no queremos eso. Entonces, en vaivén, y voy a venir aquí. Y en un inicio no se va a notar mucho, pero voy a hacer por esta parte de abajo. Se fijan que aquí no sombreamos este lado, porque todo lo que tiene sombra tiene luz. Entonces este ramo está haciendo sombra. Entonces la luz por consecuencia va a estar al frente de esta sombra. Y aquí voy haciendo en forma circular. Me dicen si se va notando la diferencia de esto con esto. Y haciendo presión. A ver, se me quedaron por allá. Aquí no voy a hacer nada porque la sombra choca con esta otra sombra. Entonces solamente estoy haciendo aquí y aquí, en los extremos. Y con un pincel, no, con una servilleta, como es muy grande, voy a ir limpiando el polvo que genera la pintura. Y a este otro lado también vamos a hacer lo mismo, vamos a iluminar. Cargo el pincel, descargo en vaivén. Así. Y ahora voy a venir a este lado y voy a comenzar haciendo movimientos circulares. En un principio van a sentir que no está pasando nada, pero mientras más vayan acentuando el pincel contra la madera, entonces ahí ya lo van a notar mucho más. Ya va quedando con volumen. Y finalmente, en luces secas también podemos dar 2, 3 luces secas para generar más volumen. Ahora voy a utilizar el color arena del desierto, purito, con el mismo pincel. Es decir, no lo estoy lavando ni voy a cambiar de pincel porque ese resto de pintura también me va a ayudar a degradar. Y aquí voy a poner mucho menos pintura. Y de la misma forma descargo aquí en vaivén. Aquí. Y aquí esta va a ser una luz ya simplemente para terminar de iluminar. Y aquí ya vengo un poco más suave.
Y aquí, ahí está. Esto es opcional, si quieren lo pueden hacer, si no les gusta también lo pueden corregir. Si me parece que quedó muy marcado, entonces yo puedo volver al color de la primera sombra y puedo quitar un poco la sombra. Es bueno también que ustedes sepan no solamente cómo se hace, sino también cómo se arregla cuando hay algo que no nos gusta, que no nos agrada, que no nos gusta cómo queda. Entonces, la manera de corregir es tapar ese color con el color anterior que hemos hecho, ya sea con luz seca o ya sea con sombra seca. Eso sería, hasta ahí lo vamos a dejar ahora. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si no hay preguntas, qué bueno que les haya gustado. Gracias por estar aquí, por acompañarme, por compartir también para que mucha más gente conozca este maravilloso mundo de la pintura. Y bueno, el resumen de esta clase va a estar también disponible mañana en nuestro canal de YouTube. Eso es todo. Gracias por su tiempo, por su compañía. Que tengan un lindo fin de semana. Si pueden pintar, pinten, que estén bien, les mando un besito, muchos abrazos y que estén bien. Conmigo será hasta el otro viernes y el martes van a tener el video normal en el canal. Un besito, que estén bien y buenas noches.